La próxima charla es sobre un tema que está muy en boga en el contexto actual, es sobre comunicación política. Así que a continuación invitamos a Gabriela Gatica Ruiz, quien es analista política, periodista de investigación anticorrupción y estratega especialista en situaciones de crisis corporativas, sindicales, gubernamentales y RCE. Y a Daniel Vico, consultor político y estratega digital, líder de equipos para exitosas campañas electorales en múltiples países, conferencista y coordinador académico en Lobby. Les damos un aplauso para recibirlos. También le damos la bienvenida a Sofía Arias, quien nos va a estar acompañando durante la entrevista. Un aplauso para ella también. Buenas, ¿cómo andan? Gracias, bienvenidos. Acá estamos en realidad con dos invitados de lujo. Recién les decía que estábamos atrás hablando un ratito. La verdad que asombrada de lo que saben, de lo que charlan. Son unos genios, así que bueno, los venimos a escuchar. Tenemos algunas preguntas disparadoras. Ya las fuimos hablando un poquito, pero nada, les voy tirando. Vamos a hacer tipo una charla relajada. Ustedes todo lo que quieran decirnos. Después va a haber preguntas como recién para los chicos. Así que, como la primera pregunta, como hablábamos antes, va a ir diciendo, digamos, un poco qué aspectos integran, ¿no? La comunicación en esta etapa que estamos viviendo ahora hasta el domingo, más que nada, en una campaña electoral. ¿Qué creen que es importante a tener en cuenta? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un placer estar acá. Primera vez que vengo a la UADE, así que muy contento por eso. Y en un momento tan particular, ¿no?, de comunicación, de política y de comunicación política en particular. Teniendo en cuenta el momento que vamos a vivir el domingo, que desde ya que es muy importante. Con respecto a tu pregunta, en términos generales te diría que la comunicación es un pilar fundamental dentro de una campaña electoral y tiene distintas vertientes, distintas áreas. Una es, para mí, la conforma el equipo de comunicación discursiva, el equipo de discurso, que se centra 100% en analizar lo que dice el candidato, cómo lo dice, y es también el equipo que escucha las entrevistas del candidato, lo prepara para, ya sea entrevistas en radio, en televisión, en programas de streaming, y también es el que lo prepara para hipotéticos debates. Después tenemos lo que vendría a ser el equipo de comunicación digital, que ahí vendría a ser mi área. Yo soy estratega político digital, donde nos encargamos más que nada de la planificación, el armado de la estrategia digital, la planificación de la misma con los distintos contenidos y la implementación. Y eso también incluye, bueno, la publicidad digital, incluye Big Data y todas esas cuestiones vinculadas al mundo digital de redes sociales, y todos esos mensajitos que a veces les llegan a ustedes, voten por tal y demás, que bueno, estaría todo eso dentro del mundo digital. Y después tenemos el equipo de comunicación directa, que se encarga más que nada de el vínculo directo del candidato con la gente, el mano a mano. Y acá vendrían a estar la folletería, vendrían a estar las cartas, respuestas de comentarios de redes sociales. Y después, bueno, el equipo de comunicación masiva, para que conozcan a grandes rasgos, que es el que realiza todos los spots en una campaña electoral. Y después, bueno, otros equipos que conforman una campaña, que vienen a ser el equipo de movilización vinculado al voluntariado, a la bajada territorial del candidato, el equipo de prensa. Y bueno, a grandes rasgos, esa sería la conformación de un equipo de comunicación. Y bueno, te dejo, Gaby, lo que quieras complementar. Gracias. Bueno, primero quiero agradecerles la invitación. Esta es mi casa, yo tengo la primera carrera acá en la UADE, así que es volver a casa. Vengo de Tucumán, me tomé el vuelo exclusivamente cuando me invitaron, y lo mío es distinto. A ver cómo les explico. Claro, lo mío es, yo tomo todas las herramientas digitales, las redes sociales, como una herramienta muy valiosa que puede llegar a ejecutar las estrategias políticas que yo hago, casi el 90% después, que sigue el efecto dominó. Pero lo que hago en sí es estudiar primero el territorio político, dentro del territorio afianzar la relación con el ciudadano, estudiar las redes sociales y todos los que son los medios tradicionales que van encomunados, y después las alianzas que existen, porque en el área política
hoy en día se empiezan a tejer alianzas internas. Voy a dar un ejemplo que estábamos hablando recién de Cambiemos. Cambiemos es una unión del PRO y de los radicales. En Tucumán fue tremendo, porque esa unión se tiene que sostener en el tiempo. Y a veces hay peleas, yo siempre opino, y esto queda acá, creo que miles de personas lo van a saber nada más, pero los políticos son todos vedetongos. O sea, tengo 30 años para decir esto en mi carrera y trayectoria. Pero sí, son vedetongos porque si fueran unidos, el FREPAS hubiera funcionado y no funcionó en el 2001, ¿se acuerdan? Hubiera funcionado la alianza de Cambiemos en Tucumán. Yo no sé si ustedes conocen un poco de lo que pasó en Tucumán, pero teníamos una fórmula donde por televisión se pedían ver o tomar un café, y eran fórmula a gobernador y vice. Esas cosas no podemos permitir. Y el equipo estratega, por ejemplo, yo con mi consultora, yo les voy a hablar de la práctica, si me permiten, y si les interesa. Me especialicé en temas de investigación de corrupción desde el periodismo, y en las estrategias, como les decía, si ustedes quieren hacer comunicación política, donde más van a aprender es en la legislatura o en el Congreso, porque ahí es donde se ven todas las internas. Ahí se empieza a conocer un partido político. Y para decirles, los territorios, depende de quiénes los contraten, no es lo mismo Tucumán que Córdoba y no es lo mismo Provincia de Buenos Aires que Capital Federal. Entonces hay que estudiar al ciudadano de cada lugar, y después que estudio todo eso, las redes sociales, la alianza que hay interna, los candidatos si tienen, el cliente, dirigente o quien sea, un funcionario, si tiene un rol, cómo se lleva con el gabinete, qué alianzas tiene dentro de la legislatura, y de acuerdo a todo eso recién pongo en la mesa y digo, voy a diseñar una estrategia de comunicación política. Eso por un lado, no quiero aburrir. No, nunca aburre. La verdad que, como les decía recién, fantástico escucharlos. Saben un montón, cada uno con, como decían ustedes, con su trayectoria, con sus conocimientos. Y bueno, la siguiente pregunta va un poco más, ¿a qué creen o cuáles creen que son los desafíos de los comunicadores hoy en día con la ciudadanía, quizás con tanto descontento o desconfianza en lo que es la política, ¿no? ¿Qué desafíos hay para los comunicadores políticos en este aspecto, digamos? Pobre, no la dejamos ni respirar a Gaby. No, es afianzar primero que nada el territorio y esa relación con el ciudadano que el político se lo ha olvidado. De hecho, hoy tenemos una situación que ha llevado a partidos de años a sorprenderse. Dejaron avanzar y de repente tenemos un candidato, como pasó en Ecuador, que acaba de ganar un presidente de 35 años de edad, que hacía 5 meses atrás era un ilustre desconocido, me permito, y que va a tener una primera dama, la más joven del mundo, como decían. Entonces, y acá dejaron cabalgar, y pesó lo que yo llamo condena social, y en la justicia empezaron a llamarlo ahora emociones colectivas, que es la emoción de la gente cuando vota. Sobre todo el argentino vota por emoción, por bronca, por contento o no. Ya no es como antes que van a votar al justicialismo o a los radicales, ha cambiado y lo está demostrando ahora la política. De repente tenemos una persona que es economista, pero hay para gusto, para todos, voy a ser apolítica en esto, pero tiene una personalidad rara, por decirlo de alguna manera, pero lo votan. Entonces, algo está cambiando en la Argentina. Y el justicialismo de años, los radicales, Cambiemos, PRO, el partido de izquierda. Milei, por ejemplo, logró lo que el partido de izquierda viene buscando durante años. Entonces se dan cuenta que ha cambiado la política. Y los acostó, parece. Bueno, ¿me fui de la pregunta? Bueno, perdón. A ver, lo mío, yo no soy de... El estratega siempre es el que está detrás, armando todo, mirando todo, observando todo y fijando los lineamientos, haciendo el lobby con líderes periodísticos de opinión pública, como hice, no sé si alguno habrá investigado quién soy,
pero bueno, la mafia de medicamentos la presenté yo. El juez, que hace poco, la carrera más corta de la historia, 4 años duró en Tucumán, que el caso lo llamé Game Over al dueño del penal, era un juez que tenía que dar garantías a los detenidos y los extorsionaba, para vender droga desde Tucumán a Buenos Aires, dentro del penal de máxima seguridad. Algo insólito, pero existe. Y el fiscal federal el otro día me mandó una nota donde ponía el caso que pasó en Gesell cuando mueren, ¿se acuerdan los chicos rugby que matan a Baez Sosa? Y en realidad, en la parte legal, jurídica, no correspondía, por lo que yo entiendo, que la sentencia fuera cadena perpetua para todos. Pero la condena social o esa emoción colectiva presionó de tal manera a los medios tradicionales y en las redes que enseguida sueltan la mano, como me pasó con el gremio bancario, cuando la mafia de medicamentos. Zanola estaba un sindicalista de 3 décadas, pasó todos los gobiernos y le soltaron la mano. Costó, pero fue un efecto dominó. Cuando todos los planetas se alinean, se logra que la estrategia política tenga éxito. No, y para complementar, yo agregaría que, y esto lo estamos hablando un poco atrás, allá, que yo creo que hace un par de años la grieta que vivíamos los argentinos era kirchnerismo o antikirchnerismo. Y yo creo que la grieta que estamos viviendo hoy es entre la gente y la política. Es la nueva grieta. Y dentro de esta nueva grieta, el fenómeno que irrumpe y el que viene a representar esa grieta es justamente Javier Milei, por el hecho de que precisamente es lo menos político de todos los candidatos que hoy tenemos. Es el menos político, es el que menos tiempo está en política, es el que, al que menos político se lo ve y es el que hace cosas distintas en redes sociales que no hace el resto de los políticos. Y ahí me meto a el desafío que tenemos los que trabajamos en consultoría política digital, porque justamente Milei representa la no profesionalización de la comunicación política digital. En la campaña de Milei no importa la calidad del contenido, no importa el subtitulado en los videos, no importa qué tipografía utiliza, no importa qué colores utiliza o representa, sino que importa la cantidad de contenidos. Y para la cantidad de contenidos, más allá que desde el punto de vista oficial, es simplemente él hablando a cámara, a través de TikTok o de Instagram, contando sus propuestas en un vivo de Instagram, mientras el resto de los candidatos lo hacen en un canal de televisión. También lo que representa Milei es cómo se generan cantidades de contenidos vinculados a él a través de cuentas alternas que se terminan transformando en replicadores de contenidos de Javier Milei. Y entonces, calculo que la mayoría de nosotros, si tenemos cuenta en TikTok, cada 2x3 nos va a aparecer si un contenido de Milei no particularmente realizado por su cuenta oficial, sino por algunas otras cuentas satélites alternas que él tiene. Entonces el desafío que nosotros tenemos es ver cómo podemos hacer a un político lo menos político posible para que esté lo más cercano a la gente, para poder superar esta grieta de la que hablábamos anteriormente. Y también tomo un concepto de ella, de esto de que hoy la gente no, diría que ya hace varios años, la gente no vota más partidos, vota personas. Entonces, y la comprobación de esto está en cómo le fue a Javier Milei en el resto de las elecciones en todo el país, que no ganó ninguna elección en las provincias, porque el candidato era él, básicamente. Creo que ahí está también un poco la diferencia y los desafíos que tenemos nosotros es ver cómo podemos conectar al político con la gente haciendo cosas, por lo menos en redes sociales, lo menos políticas posibles. Entonces es como muy interesante. Claro, y recién como mencionabas, Dani, el tema de las redes sociales, bueno, la siguiente pregunta también tiene que ver con cómo se puede equilibrar también la campaña en redes sociales con los medios tradicionales. Imagino que claramente tiene que ir por ambos lados, pero imagino que tiene que haber un equilibrio para los diferentes públicos que consumen cada medio. Ok. Yo creo que hoy no se puede hacer una campaña electoral sin el uso de redes sociales y tampoco se puede ganar una elección o no se puede hacer una campaña sin el uso de los medios tradicionales. Unos dependen de otros. Me parece que son fundamentales y que ambos deben formar parte de una estrategia política electoral.
pero sí me parece interesante hacer una diferenciación puntualmente en el uso de cada plataforma, porque muchas veces vemos que el candidato publica lo mismo en todas las redes sociales y creo que hay un gravísimo error. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo 32 años. Supongamos que yo soy candidato y la gente tiene que votar por mí el próximo domingo. Yo el voto lo voy a pedir de una manera distinta en Facebook, lo voy a pedir de una manera distinta en Twitter, de una manera distinta en Instagram y de una manera distinta en TikTok. Y siempre pongo el mismo ejemplo. En Facebook posiblemente realice un contenido mucho más con una carga emocional, con una carga narrativa, mucho más extenso, donde no le dé mucha importancia a la imagen o al video, porque el público que está presente en Facebook se da una comunicación mucho más vertical, pero generacional. Es decir, en Facebook, yo que tengo 32 años, le hablo a mis padres y a mis abuelos. Entonces no interesa tanto llamar la atención a través de los primeros 2-3 segundos de un video, sino más bien en la narrativa para apelar a la emoción. En cambio, en lo que tiene que ver con Instagram, ahí sí me voy a focalizar mucho más en lo estético, mucho más en la pieza gráfica, en la pieza audiovisual, y es una comunicación, te diría, vertical, no, te diría horizontal. Es decir, yo, Daniel Vico, de 32 años, perdón, le voy a hablar a mis amigos y a mis hermanos en Instagram. Y en cambio en TikTok es una comunicación vertical, generacional, pero no voy para arriba, sino que voy para abajo. Yo, Daniel Vico, le voy a pedir el voto en TikTok de una manera en la cual pueda llegar a seducir a mi prima o sus amigos o amigas que tienen 16 años, 17 años. Entonces el segmento es distinto. Y en cambio en Twitter, siempre me queda fuera Twitter de este ejemplo, porque Twitter para mí es el círculo rojo y yo voy a publicar en Twitter lo que pretendo que los medios levanten de mí como candidato. Entonces es básicamente la agenda del candidato en tiempo real y Twitter, estamos en confianza, es más la cloaca, ¿no? Es como, no es el Twitter de hace 10 años, 8 años, sino que es ver quién logra generar conversación de manera más rápida y también dentro de Twitter yo incorporo mucho el concepto de, hay muchos tuiteros políticos de cancha que piensan que por tener mayor cantidad de retweets o mayor cantidad de likes van a ganar una elección y están muy lejos de eso. Bueno, ¿qué me queda? A ver, no. Los medios tradicionales se adaptaron totalmente a los medios digitales porque van de la mano. Todo lo que sacan todos los que son medios gráficos, perdón, televisivos y radiales, se replican en las redes sociales. Entonces, todo lo que tenés impresión en notas, las tenés en la impresión digital y la placa en redes sociales. Y para mí las redes sociales es una caja de resonancia que vos podés sentarte y verlo 4 meses después, 4 años después, esto va a quedar guardado y lo ves cuando quieras. Entonces van de la mano. En mi caso, en la comunicación política, es fundamental sentarme día a día con los principales periodistas y charlar. Pero es una relación que se tiene que hacer como cuando se toma una campaña política con el candidato. Muchos se acuerdan de empezar la campaña 4 meses antes. Entonces después se sorprenden porque no ganan. Si ellos empezaran 1 año antes a consolidar ese territorio, además de la parte territorial política, a consolidar con el perfil de la audiencia, con el ciudadano, a fortalecer esa unión, va a llegar cómodamente. Y por otro lado, las redes sociales hay que saber usarlas. ¿Por qué? Porque muchos hacen el ridículo. Más de uno, digo yo. Sí, les voy a poner ejemplos prácticos que los deben haber visto y van a coincidir. Pero insisto, acá no hay una línea política. Todos han hecho papelón, todos. No hay uno que se salve, si no lo diría. Ayer vi, y es más, antes del domingo, van a ver muchas cosas que no vimos nunca y que están apareciendo y dicen hace 4 meses atrás. Dios, esperan a último momento para empezar a agarrarse entre todos. Es muy mediocre. Pero, por ejemplo, sacan ahora, que hablábamos recién, lo hago cortito, a Patricia Bullrich con mimetizada y manejando un auto de carrera tipo Furiosos, ¿se llama Rápidos y Furiosos? Ustedes son más jóvenes que yo ya pinto 57.
y manejando así, incita a la alta velocidad, al diablo las multas, no tiene un concepto de que tenga que ver con la realidad que vivimos, con la crisis institucional, económica y social que está viviendo la Argentina. Que después venga con la sierra, bueno, fantástico, pero lo utiliza para decir aquí estoy, le funcionó, porque se mezcla con esa psiquis que tiene la gente de enojada. Y por el otro lado hemos tenido en Tucumán, por ejemplo, una vez se disfrazaron de Mickey, sí, y era el candidato de Milei, ojo. O de repente era el gran tirador para defender las armas públicas que quieren tener. O después tenemos también, cuando se ponen de jefe de campaña el mismo candidato. Eso no puede pasar. Discúlpenme, en Tucumán lo hemos tenido con Mansur, el gobernador, era presidente del PJ y a la vez jefe de campaña. Zapatero a sus zapatos. Ustedes tienen la carrera, estudiaron, van a tener experiencia y van a ocupar lugares a conciencia. Él tiene redes, es especialista, estratega en redes digitales, en la parte política, estratega, pero digital, y yo en lo mío. Entonces, cuando aprendamos a respetarnos, ahí funciona, pero los políticos que quieran jugar a ser jefe de campaña puede tener criterio, pero no va a tener la chispa. Yo, por ejemplo, cuando me contrata un cliente, si es funcionario, no voy nunca a casa de gobierno. Opero desde una suite de un hotel, pero vienen a verme. ¿Por qué? No es por comodidad, sino para no enfermarme ni contagiarme de la psicología que tienen todos ellos. Entiéndase lo que quieran entender. Corrupción, arreglos, alianzas, o me empiezan a invitar a vamos a almorzar y empiezan entre ellos. Yo soy ajena a eso. Si no, yo no puedo aconsejar, no puedo asesorar, no puedo armar estrategias. No sé si... Bárbaro, chicos. Bueno, nada, yo les queremos entre todos agradecer por el espacio, por haber venido, Gaby, por haberse venido desde Tucumán hasta acá. Dani, también por el tiempo. Sabemos que el domingo hay elecciones y bueno, deben estar los dos con sus agendas, pero explotadísimas. Así que, no sé, ya estamos para... ¿Alguna pregunta? ¿Alguien, chicos, del público? ¿Tienen un ratito para las preguntas del público? Vamos. Bajo yo, así. ¿Tienen ahí? Listo. Hola, buenas tardes. Les quiero hacer una consulta sobre, como dijiste antes, que muchas veces se comunica a un solo personaje dentro de la política y como que la gente dice, no, yo voto por tal persona, no por, digamos, un partido político o un plan, digamos, sí, también político que haga gobernar a futuro. ¿Eso cómo se trabaja en la comunicación? Si es lo que se intenta hacer o es porque como la sociedad argentina a veces vota a una persona en un contexto específico, ¿cómo se trabaja eso? Como vos quieras. Son temas distintos. Yo con la parte política, por lo general aconsejo mostrar el equipo. Siempre tienen que demostrar una unidad y no vedetongas, como le decía. Pero sí, obviamente, la cara visible va a ser el líder político, el candidato, o la fórmula, depende de qué sea, si gobernador, vice, un diputado, un candidato y todo. Pero soy de la idea de mostrar el equipo y presentarlo. Por ejemplo, les voy a dar un caso muy rápido y concreto. Cuando trabajé para un gobierno, para un gobernador, yo era de tener, si se presentaba un caso X, tenían que estar las partes integrantes en ese caso, no solo el gobernador. Y cada uno tenía un rol para no pisarse, de hablar y aclarar y estar a disposición de las preguntas. En el caso de una campaña general de gobierno o a nivel nacional, obviamente que van a mostrar más a los dos candidatos, pero siempre se dibuja mucho, a mí no me gusta el vicepresidente, por ejemplo, el candidato. Parece un cero a la izquierda cuando lo han elegido para algo. Eso todavía no han cambiado, o por lo menos no he tenido clientes para cambiarlo. No, y complemento que para mí, además de mostrar el equipo, también es fundamental contar las propuestas. Y las propuestas tienen que ser lo más sencillo, claro, contundente y directo.
Si yo le pregunto a ustedes cuál es la propuesta económica de Milei, todos saben que es dolarizar. Pero ¿cuál es la propuesta económica de Cambiemos, o la propuesta económica que tenía Horacio Rodríguez Larreta o la de Patricia Bullrich? Recién nos enteramos hace 2 o 3 semanas que era el bimonetarismo, digamos, que lo quisieron traducir en una palabra concreta. Pero me acuerdo que en la campaña de Larreta, en la interna, en las PASO, uno pedía el documento de las propuestas y eran 350 hojas. Está todo muy bien, pero o sea, a la gente primero estamos en un momento en donde hay que llamar la atención y hay que hacerlo más contundente, me parece. Y ahí me parece que está el meollo de la cuestión. Y después siempre hay una persona que está a la cabeza, que es el líder, el candidato A, y después, bueno, mostrar el equipo y, bueno, y lo que te decía antes, mostrar las propuestas, para reflejar las propuestas. No es tanto como antes que la gente votaba un partido. Bueno, estamos un poco jugados de tiempo, me parece, así que ya no sé si ya tenemos que ir cortando. Sí, Y la respuesta. por eso. ¿Cómo están? Hola, los saludo de nuevo. Bueno, vamos a hacer, permiso que me paro acá, si me pueden ver todos, vamos a hacer como hicimos con Dante, las y los invitamos a dejar sus preguntas en la comisión de jóvenes, @jóvenesrrpp, así luego nuestros disertantes pueden facilitarnos las respuestas porque realmente estamos con el tiempo es tirano, lamentablemente, y tenemos que continuar con el evento. Les quiero agradecer a Sofi, a Gabriela y a Daniel. Para eso les vamos a hacer entrega de unos vinos de Grupo Peñaflor. Bueno, dale. Muy bien. Incluyendo al público en la selfie. Muy bien, muy bien. Pongan sus mejores caras. Sonriamos todos. Bueno, ahora sí. Muchas gracias. Esto es así, chicos. Seguimos, Valky. Seguimos, muchas gracias. La verdad, unos genios, muy enriquecedora la charla, me gustó muchísimo. Así que... Y bueno, ¿cómo la están pasando ustedes? ¿Están disfrutando del encuentro? ¿Sí? ¿Cómo la están pasando en el chat? ¿Qué nos pueden decir de la gente que anda por Zoom? Bueno, importantísimo, hablando de selfies y las redes sociales. No se olviden de compartir sus momentos favoritos de Legado Piar en sus redes sociales con el hashtag Legado Piar, arrobando a la Comisión de Jóvenes, Jóvenes RRPP y al Consejo Profesional de Relaciones Públicas, Consejo RRPP. Bueno, seguimos. Muy bien.